Una modesta propuesta para impedir que los hijos de los pobres de Irlanda sean una carga para sus padres o su país y para hacerlos beneficiosos para el público. Jonathan Swift. Es un triste espectáculo para quienes caminan por esta gran ciudad o viajan por el campo, ver las calles, los caminos y las puertas de las cabañas atestados de mendigas, seguidas de 3, 4 o 6 niños, todos cubiertos de harapos, importunando a cada transeúnte por una limosna. Estas madres, en lugar de poder trabajar para ganarse un sustento honrado, se ven obligadas a emplear todo su tiempo en deambular para mendigar el sustento de sus indefensos infantes, quienes, al crecer, o se convierten en ladrones por falta de trabajo, o abandonan su querida patria para luchar por el pretendiente en España, o se venden a sí mismos en Barbados. Creo que todas las partes convienen en que este prodigioso número de niños, en brazos, a la espalda o a los talones de sus madres y frecuentemente de sus padres, es, en el deplorable estado actual del reino, un gravamen adicional muy grande. Y, por tanto, quienquiera que pudiese hallar un método justo, barato y sencillo para convertir a estos niños en miembros cabales y útiles de la comunidad, merecería tanto del público que se le erigiera una estatua como preservador de la nación. Mas mi intención dista mucho de limitarse a proveer solo para los hijos de mendigos declarados. Es de un alcance mucho mayor y abarcará al número total de infantes de cierta edad, nacidos de padres en efecto tan poco capaces de mantenerlos como aquellos que piden nuestra caridad en las calles. Por mi parte, habiendo dedicado mis pensamientos durante muchos años a este importante asunto y sopesado maduramente los diversos planes de nuestros proyectistas, siempre he hallado que estaban groseramente equivocados en sus cálculos. Es cierto que un niño recién parido por su progenitora puede mantenerse con la leche de ésta durante un año solar, con poco más alimento, como mucho, por un valor no superior a 2 chelines, que la madre ciertamente puede obtener, o su equivalente en sobras, mediante su legítima ocupación de mendigar. Y es exactamente al año de edad cuando propongo que se provea para ellos de tal manera que en lugar de ser una carga para sus padres o la parroquia, o de carecer de alimento y vestido por el resto de sus vidas, ellos, por el contrario, contribuirán a la alimentación y, en parte, al vestido de muchos miles. Asimismo, existe otra gran ventaja en mi plan. Evitará los abortos voluntarios y esa horrible práctica de las mujeres que asesinan a sus hijos bastardos. ¡Ay!, demasiado frecuente entre nosotros, sacrificando a las pobres e inocentes criaturas, sospecho que más para evitar el gasto que la vergüenza, lo cual movería lágrimas y piedad hasta el pecho más salvaje e inhumano. Calculándose el número de almas en este reino en 1,5 millones, de estas calculo que puede haber unas 200,000 parejas cuyas esposas son criadoras. De este número, resto 30,000 parejas que pueden mantener a sus propios hijos, aunque me temo que no pueda haber tantas, dadas las actuales penurias del reino. Pero, concedido esto, quedarán 170,000 criadoras. Vuelvo a restar 50,000 por aquellas mujeres que malogran o cuyos hijos mueren por accidente o enfermedad antes del año. Solo quedan 120,000 niños de padres pobres que nacen anualmente. La cuestión, por tanto, es ¿cómo se criará y mantendrá a este número? Lo cual, como ya he dicho, en la situación actual de las cosas es totalmente imposible con todos los métodos hasta ahora propuestos. Pues no podemos emplearlos ni en la artesanía ni en la agricultura. No construyen casas, me refiero al campo, ni cultivan la tierra. Muy raras veces pueden ganarse la vida robando hasta que cumplen los 6 años, salvo que sean de natural aventajado, aunque confieso que aprenden los rudimentos mucho antes. Tiempo durante el cual, sin embargo, solo pueden ser considerados propiamente como aprendices. Según me ha informado un caballero principal del condado de Cavan, quien me aseguró que nunca conoció más de 1 o 2 casos por debajo de los 6 años, ni siquiera en una parte del reino tan renombrada por la más rápida pericia en ese arte.
Nuestros mercaderes me aseguran que un niño o una niña antes de los 12 años no es mercancía vendible, e incluso cuando llegan a esa edad no rendirán más de 3 libras, o 3 libras y media corona a lo sumo en el mercado, lo cual no puede resultar provechoso ni para los padres ni para el reino, habiendo sido el coste de su manutención y harapos al menos 4 veces ese valor. Ahora, por tanto, propondré humildemente mis propias ideas, que espero no serán susceptibles de la más mínima objeción. Un americano muy entendido, que es conocido mío en Londres, me ha asegurado que un niño joven y sano, bien amamantado, es, al año de edad, un alimento de lo más delicioso, nutritivo y saludable, ya sea estofado, asado, horneado o hervido. Y no dudo que servirá igualmente en un fricasé o en un ragú. Por tanto, ofrezco humildemente a la consideración pública que de los 120,000 niños ya computados, 20,000 se reserven para la cría, de los cuales solo una cuarta parte serán machos. Proporción esta mayor de la que permitimos para las ovejas, el ganado vacuno o los cerdos. Y mi razón es que estos niños rara vez son fruto del matrimonio, circunstancia poco considerada por nuestros salvajes, por lo que un macho será suficiente para servir a 4 hembras. Que los 100,000 restantes, al año de edad, se ofrezcan en venta a las personas de calidad y fortuna de todo el reino, aconsejando siempre a la madre que les deje mamar abundantemente en el último mes, para que se pongan rollizos y gordos para una buena mesa. Un niño dará para 2 platos en un agasajo para amigos, y cuando la familia cene a solas, el cuarto delantero o trasero constituirá un plato razonable, y sazonado con un poco de pimienta o sal, estará muy bueno hervido al 4.º día, especialmente en invierno. He calculado por término medio que un niño recién nacido pesará 12 libras, y en un año solar, si es medianamente bien amamantado, aumentará hasta las 28 libras. Concedo que este alimento será un tanto costoso y por tanto muy apropiado para los terratenientes, quienes, como ya han devorado a la mayoría de los padres, parecen tener el mayor derecho sobre los hijos. Mas la carne de infante estará de temporada todo el año, pero será más abundante en marzo, y un poco antes y después, pues nos dice un autor de peso, un eminente médico francés, que siendo el pescado una dieta prolífica, nacen más niños en los países católicos romanos unos 9 meses después de la Cuaresma que en cualquier otra estación. Por tanto, contando un año después de la Cuaresma, los mercados estarán más abarrotados de lo habitual, pues el número de infantes papistas es como mínimo de 3-1 en este reino. Y por consiguiente esto tendrá otra ventaja colateral, al disminuir el número de papistas entre nosotros. Ya he calculado que el coste de criar al hijo de un mendigo, en cuya lista incluyo a todos los caseros, jornaleros y las 4/5 partes de los granjeros, es de unos 2 chelines anuales, harapos incluidos. Y creo que ningún caballero pondría reparos en dar 10 chelines por la canal de un buen niño gordo, la cual, como he dicho, dará para 4 platos de excelente carne nutritiva cuando solo tenga un amigo particular o a su propia familia para cenar con él. De este modo el hacendado aprenderá a ser un buen terrateniente y se hará popular entre sus arrendatarios. La madre obtendrá 8 chelines de beneficio meto y estará en condiciones de trabajar hasta que produzca otro hijo. Aquellos que sean más frugales, pues debo confesar que los tiempos así lo exigen, pueden desollar la canal, cuya piel, artificiosamente curtida, servirá para hacer admirables guantes para las damas y botas de verano para los caballeros elegantes. En cuanto a nuestra ciudad de Dublín, puedan designarse mataderos para este propósito en sus lugares más convenientes, y podemos estar seguros de que no faltarán carniceros. Aunque yo más bien recomiendo comprar a los niños vivos y prepararlos en caliente, recién salidos del cuchillo, como hacemos con los cochinillos para asar. Una persona muy digna, un verdadero amante de su país y cuyas virtudes tengo en alta estima, tuvo a bien recientemente, al conversar sobre este asunto, ofrecer un refinamiento a mi plan. Dijo que, habiendo muchos caballeros de este reino destruido últimamente sus siervos, él concebía que la falta de venado podría ser bien suplida por los cuerpos de mozos y doncellas que no excedieran los 14 años de edad ni fueran menores de 12, siendo tan grande el número de ambos sexos en cada condado que están ahora a punto de morir de hambre por falta de trabajo y servicio,
y que de estos dispusieran sus padres, si estuvieran vivos, o, en caso contrario, sus parientes más cercanos. Pero con la debida deferencia a tan excelente amigo y tan meritorio patriota, no puedo compartir del todo sus sentimientos, pues en cuanto a los varones, mi conocido americano me aseguró por su frecuente experiencia que su carne era por lo general dura y magra como la de nuestros escolares a causa del continuo ejercicio y su sabor desagradable, y que engordarlos no compensaría el gasto. Considerando luego, en cuanto a las hembras, sería, creo, con la debida humildad, una pérdida para el bien público, porque pronto se convertirían ellas mismas en criadoras, y además no es improbable que algunas personas escrupulosas pudieran ser propensas a censurar tal práctica, aunque en verdad muy injustamente, por rayar un poco en la crueldad, lo cual, confieso, ha sido siempre para mí la objeción más fuerte contra cualquier proyecto, por muy bien intencionado que sea. Corroborando más para justificar a mi amigo, confesó que este recurso le fue sugerido por el famoso Psalmanazar, nativo de la isla de Formosa, quien vino de allí a Londres hace más de 20 años, y en una conversación le dijo a mi amigo que, en su país, cuando sucedía que se daba muerte a una persona joven, el verdugo vendía la canal a personas de calidad como un manjar de primera, y que, en su tiempo, el cuerpo de una rolliza muchacha de 15 años que fue crucificada por un intento de envenenar al emperador, fue vendido al primer ministro de Estado de Su Majestad Imperial y a otros grandes mandarines de la corte en piezas desde el patíbulo por 400 coronas. Tampoco puedo negar, en verdad, que si se diera el mismo uso a varias jóvenes rollizas de esta ciudad, que sin un solo achavo en su fortuna no pueden salir a la calle sin un sillón de manos, y se presentan en el teatro y en las reuniones sociales con galas extranjeras que nunca pagarán, el reino no saldría perdiendo. Algunas personas de espíritu apesadumbrado están muy preocupadas por ese vasto número de pobres que son ancianos, enfermos o tullidos. Y se me ha pedido que dedique mis pensamientos a qué rumbo puede tomarse para librar a la nación de tan penosa carga. Pero no me preocupa en lo más mínimo ese asunto, porque es de sobra conocido que cada día están muriendo y pudriéndose de frío y hambre, y de inmundicia y alimañas, tan rápido como es razonable esperar. Y en cuanto a los jóvenes jornaleros, se encuentran ahora en una condición casi igual de esperanzadora. No pueden conseguir trabajo y por consiguiente languidecen por falta de sustento, a tal grado que si en alguna ocasión son contratados por casualidad para un trabajo común, no tienen fuerzas para realizarlo, y así el país y ellos mismos son felizmente librados de los males venideros. He hecho una digresión demasiado larga y por tanto volveré a mi asunto. Creo que las ventajas de la propuesta que he hecho son obvias y numerosas, así como de la más alta importancia. En primer lugar, como ya he observado, disminuiría grandemente el número de papistas, de los que estamos anualmente inundados, siendo ellos los principales criadores de la nación, así como nuestros más peligrosos enemigos, y quienes permanecen en el país a propósito con la intención de entregar el reino al pretendiente, esperando sacar provecho de la ausencia de tantos buenos protestantes que han preferido abandonar su país a quedarse y pagar diezmos en contra de su conciencia a un cura episcopal. En segundo lugar, los arrendatarios más pobres tendrán algo valioso de su propiedad, que por ley podrá ser objeto de embargo y ayudar a pagar la renta de su terrateniente, habiendo sido ya confiscado su grano y su ganado, y siendo el dinero cosa desconocida. En tercer lugar, considerando que el mantenimiento de 100.000 niños, de 2 años en adelante, no puede calcularse en menos de 10 chelines por cabeza al año, el patrimonio de la nación se verá así incrementado en 50.000 libras anuales, además del beneficio de un nuevo plato, introducido en las mesas de todos los caballeros de fortuna del reino que tengan algún refinamiento en el gusto. Y el dinero circulará entre nosotros mismos, siendo los bienes enteramente de nuestra propia cosecha y manufactura. En cuarto lugar, las criadoras constantes, además de la ganancia de 8 chelines esterlinos al año por la venta de sus hijos, se librarán de la carga de mantenerlos después del primer año. En quinto lugar, este alimento traería asimismo una gran clientela a las tabernas, donde los taberneros serán sin duda lo bastante prudentes como para procurarse las mejores recetas para prepararlo a la perfección.
y en consecuencia harían que sus establecimientos fuesen frecuentados por todos los caballeros distinguidos que se precian con justicia de su conocimiento del buen comer, y un cocinero hábil que sepa cómo complacer a sus huéspedes se las ingeniará para hacerlo tan costoso como a ellos les plazca. En sexto lugar, esto sería un gran aliciente para el matrimonio, que todas las naciones sabias han fomentado con recompensas o impuesto mediante leyes y castigos. Aumentaría el cuidado y la ternura de las madres hacia sus hijos, al tener asegurado un sustento vitalicio para los pobres infantes, provisto en cierto modo por el público para su beneficio anual en lugar de su gasto. Pronto veríamos una honesta emulación entre las mujeres casadas por ver cuál de ellas podría llevar el niño más gordo al mercado. Los hombres se volverían tan afectuosos con sus esposas durante el embarazo como lo son ahora de sus yeguas preñadas, sus vacas en gestación o sus cerdas cuando están a punto de parir, y no intentarían golpearlas o patearlas, como es practicar tu frecuente, por temor a un mal parto. Podrían enumerarse muchas otras ventajas, por ejemplo, la adición de algunos miles de canales a nuestra exportación de carne de vacuno en barriles, la propagación de la carne de cerdo y la mejora en el arte de hacer buen tocino, tan necesarios entre nosotros debido a la gran matanza de cerdos, harto frecuentes en nuestras mesas, los cuales no son de ningún modo comparables en sabor o magnificencia a un niño de 1 año, bien criado y gordo, que asado entero representará una figura considerable en un banquete del Lord Alcalde o en cualquier otro festejo público. Pero esta y muchas otras las omito por mi afán de brevedad. Suponiendo que 1000 familias de esta ciudad fueran clientes asiduos de carne de infante, además de otras que pudieran consumirla en reuniones festivas, particularmente en bodas y bautizos, cálculo que Dublín daría salida anualmente a unas 20.000 canales y el resto del reino, donde probablemente se venderían algo más baratas, a las 80.000 restantes. No se me ocurre ni una sola objeción que pueda oponerse a esta propuesta, a no ser que se aduzca que el número de habitantes del reino se verá por ello muy mermado. Esto lo admito sin reparos, y fue, en verdad, uno de los principales designios al ofrecerla al mundo. Ruego al lector que observe que calculo mi remedio para este único y particular reino de Irlanda, y para ningún otro que haya existido, exista o, creo yo, pueda jamás existir sobre la faz de la tierra. Por tanto, que nadie me hable de otros expedientes, de gravar a nuestros terratenientes ausentes con 5 chelines por libra, de no usar ropas ni mobiliario doméstico, salvo los que sean de nuestra propia cosecha y manufactura, de rechazar por completo los materiales e instrumentos que promueven el lujo extranjero, de curar el dispendio del orgullo, la vanidad, la ociosidad y el juego en nuestras mujeres, de introducir una vena de parsimonia, prudencia y templanza, de aprender a amar a nuestra patria, en lo cual diferimos hasta de los lapones y los habitantes de Topinambú, de abandonar nuestras animosidades y facciones y no seguir actuando como los judíos, que se asesinaban unos a otros en el mismo instante en que su ciudad era tomada, de ser un poco cautelosos para no vender nuestra patria y nuestras conciencias por nada, de enseñar a los terratenientes a tener al menos un ápice de misericordia para con sus arrendatarios. Por último, de infundir un espíritu de honestidad, laboriosidad y pericia en nuestros tenderos, quienes, si ahora se pudiera tomar la resolución de comprar solo nuestros productos nativos, se unirían de inmediato para estafarnos y exigirnos en el precio, la medida y la calidad, y a quienes jamás se ha podido inducir a hacer una sola propuesta justa de trato honrado, por más que se les haya invitado a ello con frecuencia y ahínco. Por tanto, repito, que nadie me hable de estos y otros expedientes semejantes hasta que tenga al menos un atismo de esperanza de que alguna vez habrá un intento sincero y decidido de ponerlos en práctica. Mas en lo que a mí respecta, habiendo estado durante muchos años agotado de ofrecer pensamientos vanos, ociosos e ilusorios, y al final desesperando por completo del éxito, di afortunadamente con esta propuesta, la cual, así como es enteramente nueva, tiene también algo de sólido y real,
sin coste y con poca molestia, enteramente en nuestro poder y con la que no corremos peligro de desagradar a Inglaterra. Pues este tipo de mercancía no admite exportación, y siendo la carne de una consistencia demasiado tierna para admitir una larga conservación en sal, aunque quizá podría nombrar un país que estaría encantado de devorar a nuestra nación entera sin ella. Después de todo, no estoy tan empecinado en mi propia opinión como para rechazar cualquier oferta propuesta por hombres sabios que resulte ser igualmente inocente, barata, sencilla y eficaz. Pero antes de que se presente algo de esa índole en contradicción con mi plan y que ofrezca uno mejor, deseo que el autor o autores tengan a bien considerar maduramente 2 puntos. Primero, tal como están las cosas, ¿cómo podrán hallar alimento y vestido para 100,000 bocas y espaldas inútiles? Y segundo, habiendo en este reino 1 millón redondo de criaturas con figura humana, cuya subsistencia total, puesta en un fondo común, los dejaría con una deuda de 2 millones de libras esterlinas, sumando a quienes son mendigos de profesión, al grueso de los granjeros, caseros y jornaleros, con sus esposas e hijos que son mendigos de hecho, deseo que aquellos políticos a quienes disgusta mi propuesta, y que quizás sean tan osados como para intentar una respuesta, pregunten primero a los padres de estos mortales si no considerarían hoy una gran felicidad haber sido vendidos como alimento al año de edad, de la manera que prescribo, y haber evitado así una escena tan perpetua de infortunios como la que han sufrido desde entonces, por la opresión de los terratenientes, la imposibilidad de pagar la renta sin dinero ni oficio, la falta del sustento más básico, sin casa ni ropas que los cubran de las inclemencias del tiempo, y la perspectiva más inevitable de legar miserias iguales o mayores a su prole para siempre. Profesor, con la sinceridad de mi corazón, que no tengo el más mínimo interés personal en esforzarme por promover esta necesaria obra, no teniendo otro motivo que el bien público de mi país, al fomentar nuestro comercio, proveer para los infantes, aliviar a los pobres y dar algún placer a los ricos. No tengo hijos con los que pueda proponerme ganar un solo penique, pues el menor tiene 9 años y mi esposa ya ha pasado la edad de procrear.